Un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania negociado por los Estados Unidos podría poner fin al conflicto de ser aceptado por las partes. Ecuador dijo no a la propuesta del presidente Noboa de instalar bases militares extranjeras y redactar una nueva constitución. El diálogo sobre la agresión gana terreno al interior del gobierno de los Estados Unidos, impulsado por Richard Grenell. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abre la posibilidad de diálogo con Venezuela y el mandatario venezolano responde fijando condiciones claras. Cambio en el timonel escualo. Vinotinto pierde ante Canadá y 42 equipos con pasaporte al Mundial 2026. Y al cierre de esta edición, conozca dónde fue inaugurada la estatua más grande del mundo dedicada a la Virgen de Fátima. Mientras la posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania se abre camino, aquí en Venezuela su gobierno aclara, cualquier diálogo tiene que ser cara a cara. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Allí un adelanto de algunas de las noticias que estaremos ampliando en esta edición. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su consentimiento a un plan de 28 puntos para la paz entre Rusia y Ucrania, elaborado por la parte estadounidense en consultas con funcionarios rusos y ucranianos, según informó NBC News este 20 de noviembre. Entre las condiciones más relevantes del borrador destacan 4 ejes clave: la cesión del control del Donbass, la reducción considerable de las Fuerzas Armadas ucranianas, la cooficialidad del ruso y la imposibilidad de ingresar en la OTAN. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó las propuestas, acotando que ni su país ni la Unión Europea fueron consultados y que más que un plan de paz se trata de una rendición incondicional. El presidente ruso Vladimir Putin destacó que el plan puede sentar las bases para un acuerdo definitivo y ha amenazado con conquistar más territorio si Kiev lo rechaza. El 16 de noviembre se realizó en Ecuador un referéndum y consulta popular que fueron impulsados por el presidente Daniel Noboa para decidir, entre otras cosas, si regresaban las bases militares extranjeras al territorio y si se redactaba una nueva constitución. La respuesta fue un contundente no. Más de 13 millones de ciudadanos estaban llamados a responder 4 preguntas y en todas ellas el no se impuso con amplio margen. Una de las propuestas buscaba permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Otra planteaba convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución y sustituir la vigente, aprobada en 2008, lo que ponía en riesgo las conquistas sociales logradas. La mayoría de los ecuatorianos también rechazó eliminar la obligación del Estado de financiar a los partidos políticos y se dijo no a reducir la cantidad de parlamentarios. La participación en esa jornada fue masiva, superando el 80%. Tras conocer los resultados, el presidente Daniel Noboa reconoció la derrota y aseguró que respeta la voluntad ciudadana. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió el pasado 18 de noviembre un comunicado recordando la posición de respeto frente a la soberanía de Venezuela. La información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para la salida negociada de Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la canciller Villavicencio, advierte. El documento subraya que el gobierno de Colombia es respetuoso del derecho internacional y por lo tanto no pretende tener injerencia en asuntos internos de Venezuela u otros países. Colombia y Venezuela mantienen una relación histórica de respeto y esto no puede verse afectado por información descontextualizada publicada en medios de comunicación, puntualizó. Rusia ha expresado su preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Según las autoridades, esa maniobra, presentada bajo la bandera de la lucha antidroga, no es más que una injerencia en América Latina. Incluso advierten que los ataques injustificados contra embarcaciones civiles abren un precedente peligroso que podría justificar agresiones indiscriminadas contra cualquier país.
Estamos profundamente preocupados por los métodos militares elegidos por Estados Unidos para resolver el problema, que constituyen una evidente injerencia en los asuntos internos de los estados latinoamericanos más que cualquier otra cosa. Las acciones de las autoridades estadounidenses contradicen directamente las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud de la Convención de la ONU de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Los ataques militares injustificados contra embarcaciones civiles constituyen un precedente peligroso que abre el camino a agresiones indiscriminadas contra cualquier país bajo el falso pretexto de combatir el narcotráfico. Nos oponemos categóricamente al uso de la fuerza o a la amenaza de su uso para intervenir en los asuntos internos bajo cualquier pretexto, incluida la lucha contra el narcotráfico. Los ataques israelíes en Gaza el pasado 20 de noviembre causaron la muerte de al menos 28 palestinos en la última escalada de violencia desde que entró en vigor el alto al fuego entre Israel y Hamás. El Ministerio de Salud palestino informó que entre los muertos en los ataques se encuentran 12 niños y 8 mujeres, mientras que otras 88 personas resultaron heridas. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que ejecutaron los ataques contra objetivos de Hamás después de que varios terroristas dispararan contra soldados israelíes que operaban en Yan Yunis, en el sur de Gaza. Hamás condenó los ataques como una escalada peligrosa y acusó a Israel de intentar justificar sus crímenes y violaciones continuas, a la vez que exigió a Estados Unidos que ejerza una presión inmediata y contundente sobre Israel para que respete el alto al fuego. El Papa León XIV volvió a cuestionar las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al denunciar el trato extremadamente irrespetuoso, así lo dijo, que reciben los migrantes en ese país. Creo que debemos buscar formas de tratar a las personas de manera humana, tratarlas con la dignidad que tienen. Si las personas están en Estados Unidos ilegalmente, hay formas de tratar eso. Hay tribunales, hay un sistema de justicia. Creo que hay muchos problemas en el sistema. Nadie ha dicho que Estados Unidos deba tener fronteras abiertas. Creo que cada país tiene derecho a determinar quién, cómo y cuándo las personas ingresan. Pero cuando las personas están viviendo buenas vidas, y muchas de ellas por 10, 15, 20 años, tratarlas de una manera que es extremadamente irrespetuosa, por decirlo menos, y ha habido algo de violencia, desafortunadamente. El precio del Bitcoin cayó bruscamente el 13 de noviembre, situándose por debajo de los $100,000 por primera vez desde el pasado mes de abril. Esta caída se debe principalmente a dos factores: la creciente duda sobre una posible baja de los tipos de interés en Estados Unidos y la preocupación por el impacto económico que generó el reciente cierre de la administración federal. Los analistas explican que, aunque el Bitcoin era antes un activo muy arriesgado, ahora se comporta más como una inversión tradicional, como por ejemplo las acciones de las empresas, por lo que se ve afectado por las mismas noticias económicas. Tras tocar un mínimo de $98,138, el precio se recuperó ligeramente rondando los $100,000. Sin embargo, noviembre está siendo un mal mes con una caída del 8.5% y podría ser su peor resultado desde febrero. Y Ucrania sufre un agotamiento total de sus recursos energéticos, lo que provocará consecuencias desastrosas. Los apagones masivos comenzaron en todo el territorio de Ucrania desde el pasado 10 de octubre. Las autoridades del país informaron sobre daños en las redes energéticas y sistemas comunales. La ministra de Energía del país, Svetlana Grinchuk, caracterizó la situación como extremadamente compleja. Explicó que esto no solo se refiere a la electricidad, sino también al gas, porque Ucrania no se abasteció de él. Como se recuerda, el país renunció al combustible ruso que compraba directamente durante muchos años y ahora recibe el mismo, pero a través de Turquía y en parte de Europa. El jefe de la Unión de Consumidores de Servicios Públicos del país, Oleg Popenko, indicó que en Ucrania se esperan cortes de gas este invierno boreal debido a la falta de reservas, por lo que la temperatura en los apartamentos alcanzará temperaturas ínfimas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con sanciones muy severas a todos los países que hagan negocios con Rusia. Así lo expresó cuando le preguntaron sobre una posible ley que podría ser discutida en el Congreso estadounidense para presionar a Moscú. He oído que lo están haciendo, y me parece bien. Están aprobando leyes. Los republicanos están presentando una legislación muy estricta que impone sanciones a cualquier país que haga negocios con Rusia. Puede que añadan a Irán a esa lista, como ya sabes. Yo lo sugerí. Por lo tanto, cualquier país que haga negocios con Rusia será objeto de sanciones muy severas. Un residente de Washington fue hospitalizado con gripe aviar según el Departamento de Salud y está infectado con una cepa del virus que no se había detectado en personas antes. Se trata del primer caso reportado de gripe aviar en una persona en Estados Unidos en 9 meses, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades afirman que el riesgo para el público en general sigue siendo bajo. El paciente hospitalizado desde principios de noviembre es una persona mayor del condado de Grace Harbor con enfermedades preexistentes. No está claro cómo contrajo el virus. Las autoridades investigan y sospechan que pudo haber estado expuesto a aves de corral en su patio trasero. El virus se transmite a través de la saliva, el moco y las heces de los animales o por la leche de ganado lechero. El riesgo general de gripe aviar aumenta a finales de otoño e invierno cuando las aves migran y entran en contacto con otros animales como parvadas domésticas. El Consejo de Seguridad de la ONU ha tomado una decisión que puede marcar un antes y un después en Medio Oriente. Aprobó el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza en un nuevo intento de paz en la región. Con 13 votos a favor y 2 abstenciones, la de Rusia y China, la resolución impulsada por Estados Unidos fue avalada por los miembros del organismo el 17 de noviembre con el objetivo de reforzar el plan de paz en el enclave palestino. La resolución indica que esta fuerza internacional trabajará con Israel, Egipto y policías palestinos para brindar seguridad en las fronteras de Gaza, proteger a la población civil, facilitar la entrega de ayuda humanitaria y supervisar el desarme de Hamás y otros grupos armados. De acuerdo con el proyecto, una vez que la Fuerza Internacional de Estabilización asuma el control, las tropas israelíes deberán retirarse de Gaza. El mandato inicial de esta fuerza internacional será de 2 años. A partir de ahí, el futuro de la región dependerá de cómo se cumpla ese delicado equilibrio. Y una falla a nivel de su infraestructura central provocó la caída de Cloudflare, el servicio de red de distribución de contenido que actúa como acelerador y escudo protector de algunas de las plataformas más críticas de Internet. El incidente no solo paralizó el funcionamiento de redes sociales como X y servicios de inteligencia artificial como ChatGPT. Según medios especializados, también volvió a exponer la extrema fragilidad de una web cada vez más dependiente de unos pocos gigantes tecnológicos. La falla fue tan extensa que el portal de monitoreo Down Detector registró un aumento exponencial de incidencias, paralizando servicios esenciales. En términos sencillos, Cloudflare es el muro de contención que protege a los sitios web de ataques de denegación de servicio y a la vez es el acelerador que optimiza la carga de contenido al almacenarlo en servidores cercanos a los usuarios. Cuando su infraestructura colapsa, millones de páginas pierden esa protección esencial y en un efecto dominó pierden accesibilidad. Un juez federal de Argentina ordenó la declaración indagatoria de 15 acusados, uno de los cuales fue detenido en una causa que investiga una supuesta red de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad, el cual involucra a la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia, Karina Milei. El magistrado ordenó el arresto del exfuncionario del área de salud, el médico urólogo Pablo Achabayán, que hasta ahora no ha sido encontrado y que había sorteado antes una orden de requisa en su contra. Janet Jara y José Antonio Katz se medirán en segunda vuelta presidencial en Chile el próximo 14 de diciembre, tras ser los más votados en la jornada electoral del 16 de noviembre.
Hara, abogada de 51 años, militante del Partido Comunista y representante del oficialismo, logró el 26% de los votos, mientras Kat, abogado de 59 años y fundador del ultraderechista Partido Republicano, obtuvo el 23% de los sufragios. Ese mismo día, los chilenos renovaron toda la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. El Tribunal Supremo Español condenó el 20 de noviembre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos cometido con la filtración de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Lo condena a 2 años de inhabilitación de su cargo, el pago de una multa de 7.200 euros y a pagar una indemnización de 10.000 euros para el afectado. Esta es la primera condena contra un fiscal general en la historia de España. El 17 de noviembre, un tribunal de Bangladesh condenó a muerte a la ex primera ministra del país, Sheikh Hasina, hallada culpable de 5 cargos por crímenes de lesa humanidad. La exmandataria fue juzgada en ausencia por haber ordenado la violenta represión de las protestas estudiantiles en julio y agosto de 2024, que dejaron unos 1.500 muertos y derivaron en su dimisión y huida del país, refugiándose en la India. Bangladesh ha solicitado al gobierno indio su extradición para que enfrente la sentencia. El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia que publique todos los archivos sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La rapidez con la que el proyecto fue aprobado por ambas cámaras presentó un giro radical con respecto a los últimos meses en los que el presidente Donald Trump y los líderes republicanos trabajaron arduamente para bloquearlo. Sin embargo, ante una creciente presión interna, Trump finalmente decidió permitir que su partido respalde la medida. El portaaviones estadounidense USS Gerald Ford, el más grande del mundo, llegó al Mar Caribe en medio de las amenazas de Washington contra Venezuela y la región. Con una tripulación de 4.000 personas y decenas de aviones tácticos a bordo, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó que el navío de guerra ingresó el 16 de noviembre al Caribe para sumarse a la operación Lanza del Sur, presentada como una supuesta acción contra el narcotráfico. Hombres armados atacaron un internado público femenino en el estado nigeriano de Kebbi el 17 de noviembre. Mataron al subdirector y secuestraron a 25 estudiantes, informó la policía. Este es el último secuestro masivo ocurrido en el noroeste del país. Los asaltantes armados con rifles irrumpieron en la escuela de la ciudad de Maga. Tras enfrentarse a tiros con la policía, escalaron la valla perimetral y secuestraron a las estudiantes. Se desconoce su paradero. Tras casi 10 años sin elecciones, Haití anunció que la primera vuelta presidencial se realizará el 30 de agosto de 2026. Según el calendario electoral, una eventual segunda vuelta tendría lugar el 6 de diciembre y la toma de posesión de las nuevas autoridades está prevista para el 20 de enero de 2027. La última elección presidencial que se realizó en Haití fue entre 2015 y 2016, cuando resultó electo Jovenel Moïse, quien fue asesinado en julio de 2020, hecho que dejó al país sumido en una prolongada crisis política. El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó el 18 de noviembre a altos mandos militares y a un agente de la Policía Federal a 24 años de prisión, tras encontrarlos culpables de intentar un golpe de Estado y de planear el asesinato del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, así como de otras autoridades. El mismo tribunal condenó antes a Jair Bolsonaro a 27 años por liderar la organización que intentó revertir las elecciones del 2022. En ese momento, el jurado también condenó a otros aliados cercanos que, según los jueces, formaban parte del denominado Grupo Central. Un devastador incendio al sur de Japón arrasó más de 170 viviendas en la ciudad de Oita, dejó un fallecido y obligó a evacuaciones masivas. El fuego comenzó el 18 de noviembre y se propagó con rapidez debido a los fuertes vientos, la sequía y la presencia de casas antiguas de madera. Aún se desconocen las causas de este incendio, que ya se ha convertido en el mayor siniestro urbano registrado en Japón en casi medio siglo.
Cientos de personas han sido ejecutadas este año en Arabia Saudita, la mayoría acusadas de delitos no letales pero vinculados a las drogas. Esto según una base de datos recopilada por la Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos con sede en Berlín. Uno de ellos, Mohamed Saad, pescador egipcio de 28 años, fue acusado de traficar con anfetaminas. Sin embargo, su familia aduce que se dedicaba a la pesca y que fue confundido y ejecutado. Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, destacó que la denominada Vía Grenell, en relación al enviado de Donald Trump, no solo que no murió como muchos esperaban, sino que se multiplicó con creces. El también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela describió esto como un significativo cambio en la política exterior norteamericana hacia Venezuela. Richard Grenell, aseguró Cabello el 19 de noviembre, forma parte del grupo de los dialogantes en contraposición con los halcones integrados por el clan Rubio Headset. De un grupo poderoso e influyente conocido como los dialogantes, quienes no solo insisten en recordarle a Trump que debe agotar todas las opciones diplomáticas, sino que además lo empujan a pensar con cabeza fría antes de tomar decisiones. En medio del mayor despliegue militar de Estados Unidos en décadas en el Mar Caribe, el presidente Donald Trump sorprendió al decir que podría abrir conversaciones con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Desde Caracas, el mandatario venezolano respondió que quien quiera hablar con Venezuela debe hacerlo de frente. Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro y ya veremos cómo resultan. A ellos les gustaría hablar. En Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara, sin ningún problema. Lo que no se puede permitir es que se bombardee y masacre a un pueblo cristiano, el pueblo cristiano de Venezuela. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello, desestimó una vez más la existencia del supuesto cartel de los soles, calificando las acusaciones como invenciones orquestadas por la derecha extremista venezolana. La evaluación nacional anual de la amenaza de las drogas, elaborado por la DEA, tampoco figura en el informe mundial sobre las drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pero nunca ha mencionado en sus investigaciones al cartel de los soles. Es muy sospechoso que una supuesta organización que van a designar como organización extranjera terrorista, una supuesta entidad temida y poderosa, no figure en el histórico de esos informes. Diosdado, no hay ni un rastro del nombre cartel de los soles en el análisis serio de la industria del narcotráfico internacional. Tuvo acceso a un reciente informe interno que circuló en los pasillos del Departamento de Estado y que por la presión que generó le cambiaron el estatus a clasificado. Diosdado, según ese documento, el cartel de los soles es simplemente una etiqueta inventada por periodistas venezolanos y amplificada por el extremismo antichavista. En Venezuela ya son más de 1.3 millones los emprendedores que han recibido apoyo financiero y cursos de formación. Y la meta, según precisaron las autoridades, es que la cifra de emprendedores llegue a 2 millones al cierre de 2025. Ya más de 1.300.000 emprendedores han recibido el financiamiento, la F de financiamiento, pero también han recibido cursos para la formalización, para la formación y hemos conseguido espacios para la feria. ¿Qué es la feria? El espacio para comercializar los productos, los bienes, los servicios. Y me complace muchísimo saber que casi 1.900.000 personas que se han registrado en el programa Emprender Juntos, bueno, un 65% son mujeres, pero casi un 70% es la juventud que tiene estos mecanismos realmente de desarrollo personal, de crecimiento, pero también el motor emprendimiento ha permitido el crecimiento económico. Consecomercio anunció por medio de su presidente José Gregorio Rodríguez que aspiran un incremento en ventas del 15% en promedio en comparación al 2024.
Acotó que en algunos rubros el crecimiento podría fluctuar entre un 10 y un 20%. Destacó que el sector cuenta con un amplio inventario de productos para atender la demanda. Sin embargo, señaló que aún se encuentra una gran cantidad de bienes en tránsito hacia Venezuela, por lo que solicitó a las autoridades agilizar los procesos aduanales. De esta manera, dijo, se busca minimizar los tiempos y poder contar con la mercancía antes de la llegada de la Navidad. Artículos como juguetes, ropa, calzado, productos tecnológicos, adornos navideños y alimentos propios de la temporada son los más cotizados, dijo, en los últimos 3 meses de cada año. Como parte de la Operación Neblina 2025, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana logró la detección y destrucción de materiales y equipos mineros en Guayana, estado Amazonas, en la zona aledaña a la comunidad indígena Carida. Entre otros elementos se incautaron 10 cajones de molino, una chumacera, 2 motores de succión de agua y todo el material y equipo fueron incinerados por servir de soporte logístico para la depredación del medio ambiente en actividades de minería ilegal prohibidas por el Estado. Venezuela cuenta con 67.000 científicos de primer nivel organizados y en crecimiento constante. Hoy tenemos una comunidad científica inscrita, articulada, organizada de 67.000 científicos y científicas de primer nivel mundial en territorio venezolano. Y me gusta una expresión, y el rancho ardiendo, porque todos los días se están graduando, y una buena noticia, todos los días están regresando los que tuvieron que irse en su momento por circunstancias económicas. Este domingo 23 de noviembre se realizará la 4ª Consulta Popular Nacional, donde los venezolanos elegirán los proyectos que serán financiados por el Estado en sus comunidades. Todo listo, presidente, para ir el día domingo 23 de noviembre a votar en 9.963 mesas electorales, 8.630 centros electorales, presidente. Y vamos a elegir, van a consulta popular 36.574 proyectos de 5.336 circuitos comunales, presidente. La Cámara de Comercio Venezolano-Italiana Cavenida ha organizado el encuentro de negocios Visión Empresarial 2026, conectando desafíos con oportunidades. Un evento clave diseñado para proporcionar al empresariado local las herramientas y el conocimiento necesarios para tomar decisiones estratégicas informadas de cara al próximo año. La jornada se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre en un hotel de la capital y está especialmente dirigida a profesionales, empresarios e interesados en el panorama económico, empresarial y legal venezolano. Más de 1 millón de dosis de vacunas de pentavalente, sarampión, rubiola y parotiditis llegaron a Venezuela el 16 de noviembre para reforzar el programa de salud pública y el Plan Nacional de Inmunización. Durante este mes se espera el arribo de más de 8 millones de dosis destinadas a garantizar un gran inventario de vacunas en el país para los años 2026 y 2027. Un total de 220.000 personas participaron en la 16ª Feria del Libro de Caracas 2025. La alcaldesa de la ciudad, Carmen Meléndez, calificó este evento como exitoso y agregó que año tras año crece su público asistente. La feria ofreció una programación variada que superó las 200 actividades presenciales al destacar la diversidad literaria venezolana, así como 100 actividades en el pabellón infantil, todas ellas orientadas a fomentar la lectura entre los más pequeños. Cambio en el timonel escualo. Vinotinto pierde ante Canadá y 42 equipos con su pasaporte sellado al Mundial 2026. Los Tiburones de La Guaira anunciaron el 17 de noviembre la salida de Gregorio Petit y la designación de Marco Davalillo como nuevo manager tras encadenar una tercera derrota en Puerto La Cruz. Davalillo vuelve a los Tiburones para una segunda etapa tras dirigirlo al subcampeonato en el 2011. Ha ganado 2 veces el premio al manager del año y también ha comandado a Caribes de Anzoátegui, las Águilas del Zulia y los Bravos de Margarita.
La nueva Vinotinto cayó en su proceso de reestructuración ante Canadá por 2-0. Canadá, clasificado al Mundial como equipo sede, fue mucho más efectivo en los momentos clave y capitalizó sus oportunidades por medio de Ismael Koné y Promise David, mientras que la reacción llanera al final se mostró totalmente improductiva. Ya son 42 los equipos clasificados para el Mundial del 2026, mientras algunos esperan por el repechaje, entre ellos Bolivia. Uno de los clasificados ya fue Portugal, que goleó sin Ronaldo a Armenia por 9-1, al que se suman España, Países Bajos, Croacia, Francia, Noruega, que con Erling Haaland retorna a los 27 años. Brasil inauguró la estatua más grande del mundo dedicada a la Virgen de Fátima, incluso más alta que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. La imponente imagen de 54 metros de altura está ubicada en la ciudad brasileña de Crato, considerada uno de los centros más católicos del país. El 13 de noviembre, miles de fieles y visitantes se reunieron para participar en la ceremonia de bendición inaugural, marcada por cantos, oraciones y un ambiente de profunda devoción. Este monumento supera por 16 metros al Cristo Redentor de Río de Janeiro y se presenta no solo como un símbolo de fe, esperanza y consuelo, sino también como una inversión para el turismo religioso. Las autoridades locales confían en que esta obra se convertirá en una de las principales atracciones turísticas de la región, capaz de atraer peregrinos y turistas de todo el mundo, consolidando a Crato como un destino espiritual. Cada 22 de noviembre recordamos el día del síndrome 22q11, también conocido como el síndrome de DiGeorge o síndrome velocardio-facial. Se trata de una alteración genética producida por la pérdida de un fragmento o región específica del cromosoma 22 que genera problemas relacionados con el desarrollo embrionario. Esta enfermedad poco frecuente se presenta en 1 de cada 4.000 bebés recién nacidos. El desconocimiento de las causas que la originan dificulta el diagnóstico, así como la aplicación de tratamientos y terapias especializadas. Debido a que esta patología se ha incorporado recientemente a la categorización de síndromes genéticos conocidos, Melanie y amigos, se dificulta su diagnóstico, especialmente en los niños menores de 1 año. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.